Bueno, ahí creo que ya estamos, ¿no? Ahí Santi, no sé si vos ibas a hacer alguna intro o le pegamos derecho. Ahí estamos, Marce. Arrancalo. Si querés hago alguna intro, buen día a todos. La idea de hoy es hacer una presentación de este nuevo producto que lanzamos ya hace algunos días, que es el futuro sobre tasa de caución. Para eso va a estar Marce Comiso, gerente de investigación, desarrollo y capacitación, para contar un poco sobre el reglamento del producto y presentar algunas posibles estrategias que se podrían hacer. Así que ahí, Marce, te dejo. La idea también, hay un canal de preguntas y respuestas, es un producto quizás, si bien parecido al resto de los futuros que tenemos, con algunas particularidades, con lo cual la idea es que acá puedan dejarnos dudas y algunas quizás las iremos contestando durante la presentación y otras las dejaremos más para el final. Así que ahí sí, Marce, te dejo. Bueno, gracias Santi, buen día a todos, gracias por tomarse este espacio para escuchar esta presentación y espero que sirva para aclarar dudas y obviamente si con esto no alcanza estamos a disposición para atender cualquier consulta que pueda surgir después de la presentación de hoy y de que le llegue el material. Bien, ahí voy derecho ya a los bifes, voy a hacer una intro breve de cuáles son las características del contrato. Tenemos una hora, así que voy a tratar de aprovechar el tiempo para que sea lo más productivo posible. Eh, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de futuro de caución? Esto es un poco bastante trivial, ¿no? Son una herramienta que la pensamos para gestionar el riesgo asociado a lo que son las tasas de corto plazo en Argentina. No hace falta enfatizar la relevancia de ese riesgo. La particularidad que tiene un futuro de tasa, vamos a ver que el diseño que tiene este contrato está inspirado en el modelo o el estándar internacional para lo que son futuros de tasa de interés de corto plazo. O sea, acá no hemos inventado nada, obviamente hay algunas adaptaciones a las particularidades del mercado argentino, pero son productos que si alguno ya ha operado o tiene conocimiento de mercados de tasa a nivel internacional, algunos aspectos les van a resultar familiares, ¿no? Y para los que no, bueno, tendrán que, verán que primero hay que hacer un esfuerzo inicial para entender este tipo de contratos porque tienen algunas particularidades que los diferencian de otros contratos a los que estamos habituados a operar, pero una vez que se incorpora esta mecánica son relativamente sencillos de interpretar. Bien, entonces vamos derecho un poco a lo que nos vamos a enfocar hoy en la presentación, ¿no? Obviamente lo básico de cualquier futuro es manejar riesgos o hedgear, en este caso el riesgo de tasa. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo, después también les voy a mostrar que hay un Excel subido ahí en la web de A3 donde pueden replicar estos ejemplos que voy a mostrar acá. Ese Excel obviamente es un work in progress o trabajo en progreso, entonces por ahí hay algunos materiales que los vamos a ir actualizando en el transcurso de los días, pero mucho de lo que vamos a mostrar acá en esta presentación ya está ahí disponible para que lo consulten ustedes, ¿no? Entonces, obviamente lo básico es hedgear riesgo tasa, vamos a ver un ejemplo cómo se hace, y después también explorar algunas oportunidades de arbitraje, en este caso obviamente dada la extensión que tiene de tiempo de la que disponemos, vamos a focalizarlos únicamente en el caso de cómo pensamos que se podría emplear estos contratos para arbitrar, por ejemplo, la tasa de pases de los futuros de dólar con la tasa de los futuros de caución, ¿no? Y después, bueno, lo último, lo básico, es el que quiera explotar algún view alcista o bajista en tasa, como con cualquier futuro, lo puede usar para tomar riesgo direccional, ¿no? Bien, vamos ya a las características del contrato. Entonces, les voy a comentar un poco primero el resumen de las especificaciones y algunas cosas las vamos a ir profundizando a lo largo de la presentación. Entonces, lo básico, ¿cuál es el subyacente de este contrato? Es la tasa overnight o la tasa de caución a un día, o sea, el plazo más corto, o T más un día hábil sería lo correcto. La particularidad es que nosotros para liquidar estos contratos calculamos un valor de referencia diario, obviamente porque tenemos que de alguna manera construir algún valor que refleje la tendencia del mercado de caución durante las sesiones diarias. Y la particularidad que tiene este contrato es que lo que se negocian o sea, lo que se negocia sería el compounding, ¿no? O la composición de la tasa de caución diaria durante el mes de referencia del contrato. Entonces, lo que replica básicamente sería el caso de alguien que va
roleando caución como colocador o tomador durante un mes calendario, ¿no? Para lo cual la tasa efectiva que va a obtener en el transcurso de ese mes va a ser la que obtenga de colocar la caución diaria para los días efectivos de lo que disponga en ese mes, ¿no? Esa es la particularidad que tiene este contrato. Entonces, agrupamos periodos de un mes. Después vamos a ver que hay distintas soluciones a cómo se puede plantear esto. A algunos les resulta más intuitivo o no, pero eso ya es una discusión más técnica. Pero básicamente lo que hemos empleado acá es el concepto que usan los futuros de tasa de interés a corto plazo que se negocian a nivel internacional. O sea, este modelo está inspirado, por ejemplo, en el contrato de Fed Fund Rate de CME, los contratos de tasa SOFR, que es la tasa, digamos, de préstamos colateralizados en el mercado de tasas overnight en Estados Unidos. En el caso del en el caso de Canadá también se negocia un contrato que casi tiene idénticas características a este que vamos a comentar, porque usa el mismo criterio de compounding. El contrato de Fed Fund es tasa simple, pero bueno, o sea, ejemplos sobran para el que quiera profundizar en este aspecto. Bien, ¿cómo se negocia el contrato? Bueno, va a cotizar en forma de tasa de interés nominal anual. De vuelta, acá la particularidad que tienen es que lo que están cotizando es una tasa nominal anual que va a tener una frecuencia, o sea, la frecuencia de compounding igual a la cantidad de días hábiles o calendario que tenga el mes de referencia para el contrato, ¿no? Recuerden, cuando negociamos la caución a un día, la frecuencia es a un día si estoy negociando un día de semana normal, 3 días si estoy negociando un viernes la tasa, o si hay feriados, no sé, puede ser hasta 5 días. Entonces, la particularidad que va a tener esto es que el precio que voy a estar poniendo, voy a estar cotizando una tasa nominal anual que va a tener una frecuencia de composición que va a depender del mes calendario para el que esté priceando, ¿no? Qué sé yo. Septiembre tiene 30 días calendario, octubre la cuenta da 33 días calendario, entonces ahí va a tener una frecuencia de composición que puede ser variable. Esto es un estándar en los futuros de tasa a nivel internacional, ¿no? Para los casos en los que se usa tasa de interés que aplica a días calendarios, ¿no? Por ahí el caso de los futuros de tasa Selic o la tasa overnight en el caso de B3 en Brasil, ahí la tasa de referencia para el mercado interbancario en Brasil o la tasa de política monetaria aplica a días hábiles, entonces es un criterio distinto. Pero digamos, siempre que tasa SOFR en Estados Unidos o cualquier tasa de mercado monetario que aplique a días calendarios, tienen ese problema que vamos a ver. Bien, el tamaño del contrato está definido por el valor que asignamos a un punto básico de tasa de interés. Entonces, lo que decimos, eso se fija se puede modificar de acuerdo a las características del reglamento del contrato. Obviamente, la idea es que eso lo fija a tres mercados y eventualmente, en caso de que se desactualice por temas de nominalidad y demás, se podría revisar ese valor del multiplicador. Pero en principio, el valor de un punto básico de tasa se fija en 82 pesos con 19. Eso equivale a que, dado que 100 puntos básicos de tasa equivalen a 1% de tasa, sería lo mismo decir que cada 1% de tasa nominal anual negociada tiene un valor monetario de 8.219 pesos. Entonces eso da como resultados, para algunos que les resulta más fácil pensar los futuros de tasa, el tamaño no como intereses, sino en términos de un depósito nocional. O sea, esto tiene que ver con cómo uno está acostumbrado a pensar los contratos, asociar este contrato con un depósito nocional, o sea, los intereses generados por un depósito aproximado de 10 millones de pesos. Es obviamente que se cumple esa condición estrictamente si el mes calendario el que aplica la tasa tiene 30 días, si no va a ser variable. De vuelta, acá volvemos a la misma. A nivel internacional, algunos que conocerán los futuros de tasa LIBOR, que fue el contrato, o de eurodólar, mejor dicho, que fue el contrato pionero de tasa de interés. Todo el mundo lo asociaba con que tenía un tamaño de $1.000.000. El contrato de tasa SOF, que tenía un tamaño de $1.000.000. El contrato de la tasa de fondos federales en Estados Unidos, que tiene un tamaño de $5.000.000. En realidad, ese valor es una simplificación porque según la cantidad lo que define el tamaño del contrato es el valor del multiplicador. Entonces, si tengo distinta cantidad de días en el trimestre, en el caso del contrato de tasa SOFR, o
en el mes, en el caso de los contratos de Fed Fund, ese depósito no va a ser exactamente 5 millones de dólares, sino que puede variar. Entonces, esto lo aclaro, por ahí para los que tienen una primera aproximación van a pensar que es un chino, pero cuando hagan las cuentas, si alguno se pone a hacerlas, van a entender de qué estamos hablando. Igual en la calculadora lo tienen disponible. Bueno, la fecha en la que vence los futuros de caución va a ser el último día hábil del mes y obviamente la liquidación es en forma financiera, ¿no? Por diferencia de precios en pesos. Bien, entonces ahora sí vamos a meter un poco más los technical o los aspectos técnicos del contrato. Entonces, primero, para liquidar el contrato cuando vence, toma como referencia un valor que nosotros ya estamos calculando y publicando diariamente desde A3, que se construye en base a los datos de la rueda de caución en pesos para el plazo más corto en A3 marcados. Y em, vamos a ver cómo es el proceso de cálculo. Este valor de referencia se construye en base a la mediana ponderada por volumen. La mediana ponderada por volumen lo que hace básicamente es elegir como la tasa de referencia diaria aquella que corresponde exactamente con el 50% del volumen negociado en la rueda. ¿Por qué adoptamos este criterio y no tomar promedio ponderado de la tasa de caución diaria? Bueno, porque de vuelta es estándar en los contratos de tasa de interés a nivel internacional utilizar este criterio. La mediana tiene la particularidad, o ponderada por volumen, no es solo la mediana, de que logra reflejar mejor dónde se concentra el grueso del volumen antes que en el caso de la media. Ahí hicimos análisis de la rueda de caución de A3 del último año y veíamos que generalmente suele ser más representativa la mediana ponderada por volumen que la media de dónde estuvo el grueso de las operaciones del mercado. Eso también previene por ahí problemas los días que o puede haber poco volumen o muy disperso o alta volatilidad donde se puede generar sesgos en la distribución. Entonces, de vuelta, es algo muy técnico, pero no genera tampoco una diferencia sustancial versus, por ejemplo, usar una media ponderada. Bien. ¿Dónde se publica ese valor? Esto está disponible en la web de A3 Mercados, se publica todos los días al cierre de la rueda de caución. Lo que ven reflejado en la web es este valor para, por ejemplo, esto sería el cierre de la rueda de ayer. El valor de referencia para la tasa de caución fue de 37,80% nominal anual. Esto es la tasa a un día, ¿no? Este es el volumen en base al cual se construye esta tasa y de vuelta teniendo en cuenta que es una mediana ponderada por volumen, sería la tasa que coincide aproximadamente con la mitad de este volumen negociado en la rueda de ayer, ¿no? Y después acá se pone otro indicador que es un fixing proyectado que después vamos a explicar bien qué es, ¿no? Pero bueno, acá en la presentación tienen el link para acceder, aquellos que quieran consultarlo o ver ese valor de referencia que se publica diariamente en la rueda de A3. También está disponible por API, está la documentación disponible para aquellos que quieran integrar ese valor y tenerlo disponible. Bien, respecto del tamaño del contrato, entonces, como les comentaba, está definido por el valor de 1%, el valor monetario de un punto porcentual de tasa, ¿no? O lo mismo, fijamos el valor de un punto básico de tasa, dado que un punto básico, mejor dicho, 1% de tasa equivale a 100 puntos básicos de tasa, eso equivale a decir que al fijar el multiplicador en 82,19 para un punto básico de tasa, estamos diciendo que básicamente el valor nocional del contrato va a ser igual a 8.219 pesos, que es lo que vale 1% de tasa, por la tasa de interés cotizada, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo ingresara una operación con una tasa nominal negociada del 28%, eso equivale a que cada contrato que yo haya negociado va a tener un valor nocional por 230.132 pesos, ¿no? Si la tasa fuera del 40, sería 40 por 8.219. Bien, y obviamente esto que representa, representa los intereses generados por un capital hipotético, ¿no? Durante el mes de referencia para el contrato, ¿no? Si es un contrato de vuelta, ese tamaño de ese capital va a depender de la cantidad de días calendarios los que aplique la tasa en el mes del contrato. Bien, bueno, una cosa acá. Esto sería, ¿no? ¿Cómo determinamos el tamaño del contrato? ¿Cómo calculamos el precio de ajuste? Acá habíamos mencionado.
que el precio de ajuste del contrato, mejor dicho, el activo subyacente, o sea que en definitiva es lo que determina contra qué va a liquidar el contrato, va a ser ese valor de referencia que acabo de comentar, que publicamos diariamente, compuesto diariamente durante el mes del contrato. Para los que no son amantes del álgebra, esta fórmula les va a parecer, bueno, algo ilegible, pero lo que está reflejando es precisamente eso, ¿no? Tomo el valor de referencia de cada día del mes de referencia para el contrato, aplico la tasa diaria a la cantidad de días calendario que le corresponden según el día que se haya concertado esa operación, ¿no? Si es un día hábil normal, la tasa aplica un día; si es un día, un viernes, aplica a 3 días, etcétera, ¿no? Y con ese compounding construyo la tasa de fixing, que la particularidad que tiene es que hacemos la tasa efectiva mensual y luego se anualiza en base a la cantidad se lleva a términos anuales. Entonces, lo que queda en definitiva es una tasa que va a tener una frecuencia de composición, la que estoy cotizando, que va a ser igual a la cantidad de días hábiles que tenga en el mes del contrato. Yo no me voy a detener a explicar esto en detalle, pues si no vamos a perder mucho tiempo. Prefiero darlo con un ejemplo numérico para que no se asusten aquellos que no les gusta ver eh, expresiones algebraicas, ¿no? Acá hice un ejemplo de cómo quedaría o hubiera quedado el precio de ajuste final del contrato de caución para el mes de agosto 2025, ¿no? Fíjense que acá tenemos todos los días que hubo rueda en el mes de agosto. Hay una cosa que no comenté, creo que la soslayé, es que el periodo de referencia para el cual se calculan los intereses del contrato comienza el primer día hábil del mes del contrato y termina hasta el primer día hábil del mes siguiente, ¿no? Entonces, en este caso, agosto, el periodo de referencia para el cálculo de la tasa o del fixing va a ir desde el 1 de agosto, que fue un día hábil, hasta bueno, esto lo decía acá, el periodo de referencia, en alguna parte acá, dice que va desde, expresando, es calculado y publicado, a ver dónde estaba. Sí, en la última parte, que el número de días calendario del mes de contrato incluye el primer día del mes hasta y excluyendo el último día. Bueno, ahí estaba. Digo, en algún lado estaba, digo, se había pasado. Pero vamos del primer día hábil del mes de contrato hasta el primer día hábil del mes siguiente. Entonces, por ejemplo, para la rueda, para el mes de agosto, estos fueron los valores de referencia publicados diariamente para la rueda de caución a un día de A3, ¿no? Acá básicamente la tasa está expresada en porcentual, entonces la pasamos a tanto por uno. Y por ejemplo, la tasa correspondiente al 1 de agosto, que seguramente debe haber sido un viernes, aplicaba a 3 días, ¿no? Entonces acá calculamos el factor de compounding o de capitalización de esa tasa a 3 días, o sea, nominal anual a 3 días, y así sucesivamente, ¿no? La tasa de lo que sería el lunes 4 de agosto fue del 28% también, un lunes aplica un día, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el resultado de este compounding da eh, como conclusión, una tasa efectiva mensual, podemos decir, para el mes de agosto, en este caso sería para un plazo de 31 días, del 4,05%, ¿no? Entonces, que anualizada me hace un fixing para el futuro de 47,69% nominal anual, de vuelta con una frecuencia de 31 días, ¿no? Entonces, lo que hice es, tomé tasas diarias o overnight, mejor dicho, para ser más exacto, porque según el día que negocie la tasa, aplica a 3 o a un día. La llevo digamos, la compongo para el periodo de referencia del contrato y la anualizo. Entonces eso me da como resultado de vuelta una tasa nominal anual que tiene una frecuencia igual, o sea, la frecuencia, me refiero, es con qué frecuencia capitalizo los intereses, ¿no? De 31 días. Contra ese valor hubiera liquidado el futuro agosto de caución. Bien, algunas cuestiones ya técnicas que las voy a comentar brevemente. De vuelta, esto estamos disponibles para discutirlo las veces que sea necesaria o aclarar todas las dudas. Si podemos, las vamos a tratar de aclarar hoy, pero entiendo que algunas cosas, para el que tiene una primera aproximación, van a requerir cierta maduración o reflexión. Así que de vuelta estamos disponibles, como siempre, para atender cualquier consulta de manera personalizada o lo que necesiten. Bien, entonces
Acá les muestro primero cómo entendemos o cómo es el pricing del futuro, ¿no? Teniendo en cuenta estas características. Entonces, si yo me ubico, por ejemplo, esto ya tiene un ejemplo traído, digamos, más actual, ¿no? Si yo quiero pricear un futuro para un periodo que todavía no empezó, por ejemplo, si estoy parado el 9 de septiembre, como figura acá, ¿no? Y quiero pricear el contrato de caución octubre 25, ese contrato de caución octubre 25, el periodo de referencia, o sea, durante el cual yo voy a componer la tasa, va desde el primero de octubre, que sería hábil, hasta el 3 de noviembre, que sería el primer día hábil del mes de noviembre, ¿no? Entonces acá tengo en total 33 días para los cuales va a aplicar la tasa. Entonces, cuando yo estoy priceando el futuro de caución, lo que estoy haciendo es estimando cuál va a ser la tasa forward, ¿no? Recuerden que una tasa forward es una tasa que arranca en un momento en el futuro y termina en un momento del futuro para este periodo, ¿no? Eso es lo que estoy priceando cuando priceo el contrato de caución. También una manera de entenderlo sería como que estoy tratando de estimar cuál va a ser la media geométrica, o sea, el promedio de componer la tasa de caución diaria durante el mes de octubre. Pero implícitamente como cualquier tasa forward, yo la puedo derivar a partir de dos tasas spot, ¿no? Si tuviera una curva de referencia para la caución. Que no haya una curva de referencia para tenores más largos no impide que se pueda pricear. De vuelta, de hecho, hay casos a nivel internacional, muchas veces son las operaciones en el mercado de swap o de futuros las que lideran el proceso de descubrimiento de la curva de tasas, ¿no? Entonces, pero digamos, una está embebida en la otra, ¿no? Y la relación es digamos, doble vía entre las dos curvas. Bien, eso para que se entienda, digamos, a qué vamos, qué estamos priceando. Acá les traigo algo que por ahí es una pregunta que ha surgido, es que, ¿qué pasa, por ejemplo, ahora estamos parados en el mes de septiembre, hay un futuro septiembre listado actualmente de caución, que de hecho es el único que ha tenido operatorias, recuerden que este contrato se listó a principios de este mes, entonces hay poco track record. Las posiciones que están listadas van desde septiembre 25 hasta diciembre 25 y la que ha tenido operaciones únicamente ha sido septiembre. Entonces, ¿qué pasa de vuelta si yo estoy priceando un contrato o sea, lo que sería la primera posición, ¿no? O sea, donde ya han transcurrido algunos días dentro del periodo de referencia? Bueno, lo que sucede es que ese contrato, por ejemplo, en septiembre, esto si estaba parado al día de ayer, o sea, la rueda de lo que fue el 9 de septiembre, yo hasta el 9 de septiembre ya conocía 6 valores de los que van a componer el fixing de ese contrato, ¿no? Recuerden que el contrato va a liquidar contra todos los valores de referencia diarios que se publiquen durante el mes de septiembre, ¿no? Que de vuelta, que esa tasa aplica hasta el primer día hábil de octubre, porque el último valor, que sería el del 26 de septiembre, sería una tasa de caución overnight que se va a terminar de liquidar, ¿no? Para un plazo que arranca perdón, tiene 5 días, ¿no? El 26 de septiembre y termina el 1 de octubre. Entonces, eh, a esta fecha yo ya conocía estos 6 valores, ¿no? Entonces, en realidad lo que yo estoy priceando cuando priceo el futuro septiembre es cuáles son los valores que espero para la tasa de caución para todos los días que restan dentro del periodo de referencia. Entonces, ¿qué cuenta eh, sugerimos hacer para entender bien lo que están priceando, ¿no? El futuro, por ejemplo, de caución de septiembre, ayer se negoció, las últimas operaciones fueron una tasa del 45,5% nominal anual. De vuelta, esa tasa del 45% estaba referenciada a todo el periodo, ¿no? Esperen, a ver acá que me cambiaron. Ahí está. Esa tasa del 45,5 aplica para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 1 de octubre. Pero de vuelta, ocurre que yo ya tengo 6 valores que conozco. Entonces, en realidad, lo que está priceando el mercado sería la parte remanente, la que está a la derecha del 9 de septiembre, ¿no? O el 9 de septiembre incluido, porque del valor de referencia de ese día todavía no se conocía. Entonces, ¿cuál sería la tasa implícita en esa cotización? Bueno, acá hay distintos criterios para calcularla. Yo simplemente lo que hice en este caso es, obviamente, le descuento el interés que ya está devengado o que conozco a esa tasa. Entonces, fíjense que acá lo que hago es calculo la efectiva mensual, le descuento ese interés
y después lo llevo a una tasa con la misma frecuencia que la que está cotizando el futuro. El futuro está cotizando para un periodo de 30 días, entonces yo llevo esa tasa implícita a una tasa de 30 días para compararla con la del futuro. El criterio que podría haber hecho sería haber llevado todo a un equivalente diaria. ¿Sí? ¿Hay una pregunta? Sí, ahí preguntó alguien con qué DayCon se liquidan estos derivados, es actual 365, correcto. Esa sería o sea, la cantidad de días calendario sobre un año base de 365 días, ¿no? Usando la convención del mercado de dinero acá en Argentina. Bien, eh, justo ahí estaba la pregunta esa que había aparecido. Bien, entonces acá lo que básicamente hago es llevar esta tasa implícita a una que tenga la misma frecuencia que la del futuro. Otra alternativa que se puede hacer con esto es directamente calculo una tasa que tenga una frecuencia para los días restantes, o sea que simplemente hago la división de esto y lo anualizo multiplicándolo por 365 dividido 22, ¿no? No va a ser comparable con la tasa del futuro, pero por ahí tiene la ventaja que me permite compararla con otras tasas de contado que se pricean con ese principio, con ese criterio. Entonces, acá básicamente lo que veo de vuelta es que lo que estaba implícito en esa cotización de 45,50 sería una tasa nominal anual con una frecuencia de 30 días, las pongo a toda la misma frecuencia para que sean comparables, ¿no? De 46,12%, que sería para los días que restan hasta que venza el futuro. Nosotros también en paralelo, ahí en la web publicamos este valor, que es el fixing proyectado. Este fixing proyectado no hace más que extender linealmente la tasa esa que ya se conoce. O sea, si yo tengo, por ejemplo, en este caso acá, conocía la tasa para septiembre, acá yo conozco estos 6 valores, esto me da un compounding, o sea, una tasa efectiva para este plazo, que serían 8 días, ¿no? Tengo una tasa efectiva 8 días de vengada de 1,09, bla, bla, bla. Bueno, esa tasa lo que hacemos la llevamos a una tasa que tenga una misma frecuencia, la misma frecuencia que la que cotiza el futuro, para asumir que, bueno, si el resto de los días la tasa que se va a devengar va a ser una tasa diaria equivalente a la media geométrica de estas tasas que están acá, bueno, el fixing va a terminar siendo 43,80 como se ve acá medio chiquitito, ¿no? Eso es lo que publicamos con el fixing proyectado, que de hecho... Acá en la web se ve el disclaimer que está también medio chiquitito, que dice el fixing proyectado surge de los datos observados hasta la fecha y la proyección es una proyección lineal para el interés acumulado observado hasta fin de mes, ¿no? Entonces, no es una predicción, no refleja nada, sino simplemente es, bueno, si todo sigue como hasta ahora, terminaría siendo el fixing. Obviamente que se va aproximando cada vez más acá cuál va a ser el precio de liquidación del futuro a medida que yo conozca más días, ¿no? Va a ir convergiendo. Bien, entonces, esto de vuelta, eh, a ver si no sé si hay ninguna pregunta. Esto es más que nada para entender de vuelta entonces que puedo pricear directamente el mes en curso y la ventaja que tiene esto es que después cuando yo lo interpreto en términos del armado de una curva spot, yo puedo operar la tira de contratos, por ejemplo, si yo quisiera fixear la tasa spot desde acá hasta diciembre, que sería donde está listada la última posición de futuro, de futuros de caución, yo puedo operar directamente la tira de las posiciones consecutivas que tengo hasta diciembre y lo que voy a estar fijando implícitamente es una tasa spot desde el 9 de septiembre hasta el mes de diciembre, ¿no? Que esto es lo que aclaro acá. Entonces, como conclusión de esto que estábamos comentando, de vuelta no quiero abundar en detalles técnicos, pero básicamente con la tira de los contratos de futuro de caución yo me puedo construir una curva spot, ¿no? De tasas de caución. Entonces, y de hecho, o puedo construir tasa forward para términos distintos, ¿no? Según como quiera combinar posiciones consecutivas a lo largo de la curva, ¿no? Eso es entonces la ventaja que tienen estos contratos. Ahí, por ejemplo, puse el ejemplo, bueno, agosto ya no está más, pero si combino la posición agosto y septiembre al inicio de agosto, estoy generando una tasa spot a 2 meses para el periodo comprendido en el caso
que abarcan estos dos contratos, pero si hoy operara el contrato septiembre y el contrato octubre, por ejemplo, estaría construyendo una tasa spot que arranca hoy y termina el 3 de noviembre, ¿no? Que es cuando liquida el contrato octubre, por ejemplo. Bien, bueno, ya voy a ejemplos concretos, que por ahí es quizás lo que más les interesa, antes que abrumarlos con teoría, sobre cómo se puede usar esta herramienta. Yo voy a comentar dos casos, hay más situaciones que se pueden analizar o explorar con más profundidad, pero de vuelta, dado la escasez de tiempo de que disponemos para esta presentación, voy a tratar de ser lo más sucinto o sintético posible, ¿no? Y de vuelta... cualquier duda o consulta que surja, estamos a disposición para aclararla. Bueno, ¿cómo uso estos contratos para hedgear riesgo, el riesgo tasa? ¿No? Que sería el uso principal o, digamos, natural que tienen estos contratos. Entonces, obviamente, según cuál sea mi riesgo, el tipo de posición direccional que tengo. Esto parece bastante trivial, pero lo aclaro porque, de vuelta, los contratos de tasa de interés a nivel internacional cotizan en base a lo que se llama la Convención de los Mercados Monetarios a nivel internacional, o la IMM, donde el contrato cotiza como en forma de precio, no tasa, ¿no? O sea, más similar a como sería un bono, ¿no? Donde hay una relación inversa entre el precio del contrato y la tasa de interés. Entonces es 100 menos la tasa. Entonces eso hace que si yo me quiero hedgear a la suba, tengo que vender, y si me quiero hedgear a la baja, tengo que comprar, ¿no? Entonces funciona en inverso. Entonces, en este caso, como los futuros de caución cotizan en forma de tasa, la relación es más intuitiva, más directa, es lo mismo que, no sé, yo con un futuro de dólar me quiero cubrir contra una suba de dólar, compro futuro de dólar. Con un futuro de caución me quiero cubrir contra una suba de la tasa, tengo que comprar futuro de caución. O sea, no tengo que hacer esa relación inversa. Y lo mismo si quiero apostar a la baja. Entonces es directo. Entonces, la clave para establecer una cobertura es entender cómo básicamente calcular, bueno, cuántos contratos necesito para hedgear mi riesgo. Para eso lo que tengo que calcular es un hedge ratio o un ratio de cobertura, ¿no? Que cómo se construye es midiendo la sensibilidad de la posición que yo quiero cubrir ante cambios en la tasa, ¿no? En este caso sería la tasa de caución, y la sensibilidad que tiene el futuro. La sensibilidad que tiene el futuro ya la conocemos porque por cada punto básico que cambie la tasa de interés, el valor de el del contrato va a cambiar en 82 pesos con 19. Entonces eso ya lo tengo definido. Lo que tengo que calcular simplemente es cuánto va a cambiar el cash flow de mi posición, ¿no? Si estoy hedgeando cash flow futuro, si no podría ser, bueno, valor presente, pero es un poco más técnico eso ante un cambio de un punto básico en la tasa, ¿no? Entonces vamos a ver cómo lo hacemos eso tratando de hacerlo de la manera más sencilla posible. Van a ver que es una cuenta fácil, pero el ratio de cobertura básicamente se termina a partir de calcular. Esto debe 0,1 es cuánto es el valor de un punto básico, de un cambio de un punto básico en la tasa en mi posición versus el valor de un punto básico de cambio en la tasa en el futuro, que de vuelta, el valor del futuro está definido, lo único que tengo que hacer es calcular para mi posición, que es simplemente el DB1 de mi posición, es multiplicar el capital que quiero hedgear por un punto básico de tasa por los días calendario para la tasa en el mes del contrato dividido 365, ¿no? Y eso lo divido 82,19 y me da la cantidad de contratos para lo que sería un hedge exacto. Entonces, acá les muestro, si no quieren hacer esa cuenta, pueden ir a algo más rápido, que les da un hedge ratio, le diría casi perfecto, y es, yo quiero cubrir los intereses generados por un capital, supongamos, de 100 millones de pesos. Bueno, esos 100 millones, dividilo por 10 te da que deberían ser 10 contratos. Pero esos 10 contratos serían exactos si la frecuencia o la cantidad de días que tengo en el mes de referencia para el contrato son 30. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si quiero hedgear el riesgo en el mes de octubre, que tenemos 33 días los que aplica la tasa? Bueno, entonces hago la corrección esta, dividiendo 33 por 30 y lo multiplico y me da el ratio ajustado, ¿no? Entonces, veamos, les voy a mostrar con un ejemplo para que vean cómo aplicamos esto en un caso real o concreto, ¿no? Supongamos esto de vuelta cada uno lo ajusta a su propia realidad. Yo puse estos números, después lo que me interesa es que sepan o que transmitir cómo se calcula o cómo hedgear el riesgo de una posición con estos contratos. Entonces, supongamos el 9 de septiembre yo tengo un fondo que quiere
asegurarse la tasa de roleo diaria para un determinado capital durante el mes de octubre, ¿no? O sea, rolea pesos a la tasa de caución y quiere asegurarse esa tasa. Entonces, supongamos que la posición que quiere cubrir serían los intereses generados por un capital de 5.000 millones de pesos. Entonces, ¿cuál sería el objetivo que perseguiría o el riesgo que tiene? Bueno, es cubrirse ante una eventual baja en la tasa de caución. Entonces, para fijar la tasa de caución, en este caso, como su riesgo es a la baja, lo que tiene que hacer es vender futuros de caución, en este caso, octubre. Entonces, vamos a ver acá cómo sería la secuencia de vuelta. Yo les muestro el camino un poquito más difícil y después está el camino más fácil. Entonces, lo primero, tener en cuenta que el periodo de la tasa de octubre, ¿no? Para que me está hecheando el contrato de octubre, va del 1 de octubre al 3 de noviembre de 2025, que sería el último día al cual aplica la tasa que voy a negociar el 26 de noviembre, ¿no? La tasa de caución overnight negociada el 26 de noviembre aplica un periodo de 5 días que liquida el 3 de noviembre. Entonces ahí tengo 33 días. Entonces, en esa posición de 5.000 palos que quiere cubrir este fondo, un aumento de un punto básico en la tasa nominal anual implica que los intereses de ese capital van a variar en 45.205 pesos con 48. Esa es la sensibilidad de mi posición. A ver, ahí ve que hubo una pregunta. Hay una pregunta que hizo Andrés, dice, ¿la fecha de vencimiento de los contratos es el último día hábil del mes o el primer día hábil del mes siguiente? No, los contratos vencen el último día hábil del mes, que es el último día que yo voy a negociar la tasa de caución, en este caso sería del mes de octubre, que el periodo de esa tasa termina el primer día hábil de noviembre. Entonces, el último día hábil de octubre, a las 5 de la tarde, se va a conocer el fixing del contrato y se liquidan en temas uno, ¿no? Entonces, se negocia hasta el último día hábil del mes del contrato, ya ese día conozco el precio de ajuste y se liquida el día hábil siguiente, como ocurre con los futuros de dólar en el caso de A3, ¿no? Bien, entonces, acá, digamos, la sensibilidad que tengo en esta posición es por cada punto básico que cambie en términos nominales anuales la tasa esta del futuro, ¿no? Que tiene, en el caso de octubre, una frecuencia de composición de cada 33 días, mi capital o los intereses que yo quiero hedgear van a variar en 45.205 pesos. Entonces, supongamos que el futuro caución octubre cotiza hoy una tasa del 40%. Entonces vamos a ver, bueno, cómo haría la cobertura. Antes de eso, les muestro cómo calculamos el hedge ratio, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el hedge ratio exacto? Bueno, dividir cuánto cambian los intereses de mi posición ante un cambio de un punto básico en la tasa sobre el valor del TIC del contrato, o sea, cuánto vale un punto básico en el contrato. Eso me da que yo tendría que vender 550 contratos para hedgear los intereses generados por un capital de 5.000 millones de pesos, roleado diariamente a caución, durante el mes de octubre. Fíjense que acá yo le saqué los decimales, ¿no? Obviamente que hay una diferencia, pero si quieren tener una cuenta rápida, quiero echar los intereses producidos por un capital de 5.000 palos, dividido 5.000, dividido 10 millones, y lo ajusto por el diferencial de días que tengo en octubre versus un mes estándar de 30 días. Entonces eso me da 550 contratos, ¿no? Entonces, llego con una cuenta rápida, digamos, llego a lo mismo sin tener que las dos son una cuenta rápida, pero bueno, hay quienes les resulta más intuitivo realizar este cálculo antes que el primero. Bien, entonces, acá les muestro un ejemplo de cómo sería el resultado de esta posición, ¿no? Esto después también este Excel lo vamos a subir para que lo vean. Eh, Fíjense, acá tengo el capital a cubrir, son 5.000 palos. La fecha en la que concerto esta operación es el 9 de septiembre. El mes de referencia que yo quiero hedgear es octubre. Entonces, el periodo de referencia para octubre arranca el 1 de octubre y termina el 3 de noviembre. De vuelta, que el 3 de noviembre es el periodo al que aplica la tasa. El contrato vence el último día hábil de octubre, ¿no? Bien, y acá tengo la sensibilidad de mi posición ante un cambio de un punto básico en la tasa, 45.205. Entonces, acá introduzco el precio al que estoy operando, ¿no? Tengo la cantidad de días para los que aplica la tasa, el valor de un punto básico,
me calcula ya el hedge ratio, que es 550, y acá a mi lado obviamente va a ser vendedor. Y con esto estoy asegurando intereses para ese capital de 5.000 millones de pesos por 180.821.000, bla, bla, bla. Bueno, que ese valor es simplemente, digamos, ¿cómo lo obtengo? Bueno, permítanme que haga esta cuenta, ¿no? Si yo hago 550 por la tasa que negocié, por el valor de cada porcentual de tasa de interés, bueno, eso me daría los 180 millones de pesos de intereses que estoy hedgeando, ¿no? Digamos, esto estoy diciendo de dónde sale esta cuenta que está acá. Bien. ¿No? De dónde salió este numerito que está acá? Y acá simplemente lo que hago es simular escenarios. Bueno, ¿qué pasa con la tasa resultante, digamos, digamos, de promediar la tasa de caución diaria durante el mes de octubre, ¿no? Entonces, tengo distintos escenarios para la tasa. El resultado del futuro, fíjense que si yo negocié una tasa del 40 y fui vendido, ¿no? Y el futuro ajusta a 38,05, mi resultado va a ser 8 palos, 818.000, etcétera, ¿no? Ese resultado de vuelta de 8 palos, ¿cómo lo voy a obtener yo? También es muy simple la cuenta. Acá sería, vamos a poner resultado. Esto sería, yo vendía a 40 menos 38,05 por los 550 contratos por 8.219, ¿no? Esperen acá, me comí esto, 8.000, ¿no? Entonces, y acá me faltó un por. Ahí está. Entonces, si hago esta cuenta, acá, esto me debería dar 8 palos, 818.000 zaraza, digamos, sería lo que el P&L del futuro, lo que voy a obtener por diferencias con la negociación del futuro. Bien, entonces, esto obviamente, si yo estoy hedgeando, lo que va a suceder es que a partir del 1 de octubre el fondo va a ir roleando diariamente este capital, ¿no? Va a ir reinvirtiendo el capital más los intereses a la tasa de caución overnight. Entonces, si la tasa promedio del mercado fuera de 38,05, eso significa que al 3 de septiembre se va a encontrar con que tiene este capital de 5.000 palos más 172 millones de pesos de intereses. Entonces, cuando suma el resultado de futuros más los intereses, obviamente que le da que tiene hedgeado o asegurada la tasa, ¿no? En el nivel en el que la había fijado. Obviamente que el supuesto que esto asume es que el fondo va a poder ir roleando, o el que está buscando la cobertura, diariamente la caución al mismo valor que el valor de referencia con el que se calcula el fixing del futuro. Recuerden que el valor de referencia es un valor promedio para la rueda. Entonces, si hay mucha volatilidad, puede ser que yo haya operado un valor por encima o por debajo de ese valor. Pero bueno, dado que van a ser 20 valores más o menos con los que se construye el fixing, se supone que en promedio no le voy a errar mucho, ¿no? Algún día operaré un poquito más arriba de la mediana, otro día un poco más abajo, pero de vuelta, acá lo que se trata precisamente con el cálculo de la mediana es que el grueso del volumen, el mayor porcentaje del volumen esté concentrado cerca del valor que yo estoy usando para calcular el fixing, ¿no? Para garantizar la mayor representatividad posible de ese fixing y reducir lo que se llama el riesgo basis o de ese hedge. Bien, entonces, obviamente acá están los distintos escenarios. Si sube la tasa, yo voy a perder con los futuros, pero voy a ganar más interés con mi posición spot, ¿no? Y el resultado sería que yo debería aproximadamente, ¿no? Si está bien instrumentada la operación de hedge, estabilizar los intereses en torno a 180 palos, ¿no? Esa sería un poco la conclusión o el corolario. Bien, ya que estamos ahí 10 minutos más, no sé cuánto nos queda para terminar, Santi, pero con esto termino de explicar el último ejemplo que querías comentarles hoy, es para que explorar otros usos de los futuros de caución, o sea, no solamente hedgear riesgo tasa, sino también creo que hay algunas oportunidades interesantes para arbitrar con otros instrumentos del mercado. En este caso, con los futuros de dólar. Esto también que les voy a mostrar acá, lo vamos a subir va a estar disponible en,
en la calculadora, en el site de los futuros, para que vean un ejemplo de cómo se puede usar esto, ¿no? Entonces, acá esto por ahí es un vicio, un defecto mío profesional, pero básicamente les doy cuáles son los fundamentos teóricos de este spread o de este arbitraje, ¿no? Partiendo de lo que es la paridad cubierta de tasas, en este caso, cuando vemos las curvas, las tasas forward implícitas en la curva de futuros de dólar, la tasa forward implícita sería la tasa correspondiente al pase, ¿no? Si yo tengo un pase de dos posiciones consecutivas, la tasa que yo deduzco de dividir la posición más lejana sobre la más cercana es una tasa forward, ¿no? Que está implícita en la curva de futuro de dólar. Esa tasa debería estar arbitrada contra el spread entre lo que sería una tasa forward en pesos y una tasa forward en dólares, ¿no? Que es un poco lo que decimos acá. Entonces, este cociente que aparece acá en esta expresión en el lado izquierdo reflejaría la tasa directa del pase dólar, ¿no? Para una posición que yo denoto como la uno, la más cercana, y 2, la más lejana, versus lo que sería la tasa o el spread que yo tengo entre la tasa forward que va a aplicar para ese periodo que es consistente con ese pase, ¿no? Entonces, si cuando yo hago esta cuenta esto no me da en forma de igualdad, bueno, ahí tengo la posibilidad de explotar un arbitraje potencial apuntando a que eso converja o se arbitre con las tasas en pesos y en dólares prevalecientes en el mercado al momento de cancelar la posición. Entonces yo les muestro un ejemplo muy sencillo, ¿no? Sobre cómo se puede hacer esto. Acá yo hice un ejemplo para el pase dólar noviembre-diciembre 25 contra el futuro de caución diciembre. Fíjense que también acá, recuerden, el futuro noviembre vence el 28 de noviembre y el futuro diciembre vence, bueno, el 30 de diciembre. Entonces, no coincide exactamente los periodos porque el periodo de referencia para el futuro diciembre iría desde el 1 de diciembre hasta el 2 de enero de 2026, ¿no? Entonces está corrido, no es exacta la relación, pero sí lo que puedo hacer, por eso no es técnicamente un arbitraje, sino sería un trade relativo, ¿no? Entonces debería estar bastante arbitrado eso. Entonces yo acá les muestro, o sea, ahí lo que les estoy diciendo es que no tengo un solapamiento exacto de la fecha, entonces hay un ligero riesgo y puede ser que no sea necesariamente la misma cantidad de días. Justo en esta posición que va del 28 al 30, los futuros de dólar, o sea, el pase, y en el caso del contrato de caución va del 1 de diciembre al 2 de enero, tengo exactamente la misma cantidad de días en los dos, tengo 32 días en los dos, entonces ahí no tengo ese problema de diferencia de días, pero sí que son diferentes fechas, ¿no? Entonces eso puede generar alguna distorsión. Entonces, eh, acá yo hice el ejemplo más pavo, más simple, pero fíjense que yo parto bueno, esta es la cotización del contrato noviembre, contrato diciembre, esto me da un valor del pase de 40 pesos, la tasa directa, o sea, dividiendo esto, ¿no? Y obviamente restándole 1 acá, es 2,57%, eso me da como resultado una TNA, en este caso para una frecuencia de 32 días del 29,38, y acá yo supongo que el futuro caución, el de caución diciembre, cotiza a una tasa del 25. Entonces, acá yo le puse, como la tasa forward del dólar no la puedo cubrir, acá, de vuelta, usando la paridad, yo podría decir, bueno, espero una tasa forward en dólares del 2%, entonces la tasa de convergencia no va a ser la misma, ¿no? Sino que la tasa en pesos debería ser un poco más alta, teniendo en cuenta la tasa, eh, digamos, en dólares. O sea, si la tasa en dólares es positiva, la tasa en pesos tiene que ser más alta que la implícita, ¿no? Eh, entonces, pero acá, digamos, yo hice el caso más simple. Digo, bueno, tasa forward esperada 0%, lo puse para simplificarlo, pero después ahí les puedo mostrar el Excel que lo cambiamos y se ve. Entonces yo estoy asumiendo que en este caso están desarbitradas, estimo el desarbitraje en el diferencial que tengo entre la tasa forward implícita en los futuros y la tasa que yo estimo de convergencia, a la cual debería converger la caución, ¿no? Está en 25, debería ir a 29,38 si se arbitra con esto. De vuelta, si la tasa en dólares fuera el 2, tiene que ir un poco más arriba, tiene que ir al 31. Y me da acá el desarbitraje teórico. Entonces, si yo estimo que hay un desarbitraje, en este caso, si este spread es negativo, ¿no? El spread es negativo significa que
la tasa de caución es inferior a la tasa del pase, o sea, en realidad lo calculo sobre la tasa de convergencia, no la tasa de caución, perdón, sobre sí, lo que sería la tasa la diferencia entre la tasa de caución y la tasa de equilibrio, perdón, ahí está calculado. Eh, Porque, digamos, tengo que ajustar la tasa de caución por la tasa en dólares. Que en este caso, como es cero, me da igual. Pero bueno, si este spread me da negativo, acá lo que debería hacer es vender el pase, en este caso, noviembre-diciembre. Vender el pase, recuerden que es comprar noviembre y vender diciembre, y comprar el futuro de caución, ¿no? Entonces, con este trade, en este caso, de vuelta, esto como está, el resultado esperado no es que sea negativo, sino que acá lo que está calculado es que si yo hago esto, en realidad mi resultado va a ser 183.575. Acá lo dejé negativo simplemente para que me alerte de que está desarbitrado para abajo. Entonces, obviamente que esto hay que simular los escenarios de convergencia. Ahora les voy a mostrar un Excel cómo se hace eso. Fíjense que acá lo que está calculado es cómo sería el ratio que yo tengo que operar, ¿no? Si, por ejemplo, quiero operar 20 contratos de dólar, aproximadamente tendría que comprar 3 contratos de caución, asumiendo que, de vuelta, yo estoy equilibrando el valor nocional en términos de el valor al que espero que converja, ¿no? O sea, en términos monetarios las dos patas del spread tienen que valer lo mismo, pero no tienen que valer lo mismo en base a lo que valen ahora en el mercado, sino en base a lo que yo espero que valgan, ¿no? Porque si no, es que estoy asumiendo que es correcto el pricing del mercado ahora. Entonces, les voy a mostrar esto para que lo vean con un Excel y yo creo que ya como estamos a tiempo, vamos a ir a ver si no hice macana acá. No, fíjense que en este caso acá, por ejemplo, yo podría decir, bueno, la tasa de caución, si espero una tasa en dólares del dos por Ay, ciento Marce, ojo que no estás compartiendo el Excel, ¿eh? No Ah, sé si bueno, perdón. Porque estaba, qué raro. A ver, stop share. Eh, Siempre de bolsita. Porque estaba en un Excel. Bueno, a ver sí, ¿qué hice? Lo cerré. Porque lo tenía cerrado. A ver. Bueno. Mientras ahí, Marce, va a complementar, este Excel que ahora, si se puede, les va a estar mostrando, Sí. es una especie de calculadora que se armó desde el equipo de I+D. La idea también es poder compartirlo. Todo esto que, si bien la idea era darle un marco teórico como para que se entienda los cálculos que hay atrás, con ese Excel se va a poder Ahí jugar, está. poner distintos valores de días, de tasas, de estrategia y se va a ir pudiendo llegar a todos estos mismos resultados que estuvo mostrando Marce. Ahí sí, si querés, ¿Y Marce, se ve? comentar. ¿Se ve bien? Sí. Sí, sí. Perfecto. Entonces, fíjense que acá, bueno, obviamente podemos cambiar las posiciones. Esta es la cotización. Creo que era no sé, hace un par de días atrás, no me acuerdo cuándo lo hicimos a esto. Entonces, fíjense que el valor del pase me da 40. Acá están las cuentas, ¿no? de cómo está calculado la tasa directa. La tasa forward que está implícita en términos nominales anuales, ¿no? Y fíjese que acá de vuelta, si yo ponía en el ejemplo que les mostré, la tasa forward esperada estaba en 0%, entonces la convergencia tenía que ser que el futuro de caución tiene que converger a una tasa igual a la que tiene el pase, pero de vuelta, si la tasa en dólares es positiva, ¿no? Por ejemplo, yo digo, bueno, lo voy a arbitrar con una tasa del 2,5%, bueno, en realidad el futuro de caución estaría subvaluado en aproximadamente un 6,94%, hice la cuenta de verdulero directa, no hice digamos, la división, ¿no? Pero más o menos esa sería la diferencia, o sea, 694 puntos básicos de desarbitraje que tengo acá. Entonces, si la caución, por ejemplo, no sé, fuera del 40%, acá fíjense que el desarbitraje sería que
la caución está cara en relación a lo que debería ser el valor de equilibrio. Entonces acá lo que debería hacer es ir long en el pase de dólar e ir vendido en la caución. Y acá introduzco la cantidad de contratos por la que quiero hacer el pase. O sea, si quiero operar 100 contratos de dólar, bueno, acá me calcula cuántos contratos de caución diciembre yo tendría que vender para hacer ese arbitraje, ¿no? Fíjense que cuando calculo el ratio, ¿no? Lo que se tiene que igualar es el valor nocional teórico de la posición, porque con una tasa del 40, que es la que yo digo que está cara, el valor nocional de 15 contratos es 4 palos 931, que es mayor que el valor nocional de 4 millones de pesos que tiene el pase, ¿no? Entonces, para calcular el spread, yo lo que tengo que apuntar es, o mejor dicho, este arbitraje, perdón, el ratio, sí, el spread, lo que tengo que estimarlo es sobre a qué valor apunto yo que va a converger. Entonces, en realidad el valor nocional al que digo que debería converger el contrato es a esta tasa de convergencia que yo estoy estimando, ¿no? Esto por 100 por la cantidad de contratos que operé por 8.219. No, fíjese que obviamente que estos valores están redondeados. Si yo saco el redondeo va a ser 4 millones de pesos exactos, ¿no? Pero como no puedo operar fracción, no me sirve, ¿no? Entonces fíjense que ese sería el ratio exacto. Yo tendría que operar, comprar 100 contratos del pase, ¿no? O sea, en este caso vender 100 en noviembre y comprar 100 en diciembre y vender 15,2 contratos de caución. Bueno, ahí el redondeo estaba en exceso, ¿no? Entonces, pero digo, de esa manera el valor nocional de las dos partes de las dos patas del spread está igualado y yo estoy precisamente apostando al cambio en términos relativos y no estoy haciendo una exposición direccional neta, que sería el caso de si no está balanceado el valor nocional de las dos patas del spread. Bueno, esto lo voy a volver a donde estaba. Bueno, 15 era que me daba, ¿no? Entonces, fíjense que aproximadamente da así. Bien, entonces, de hecho acá después están calculados los escenarios de cómo debería ser la convergencia. Acá fíjense que con este desarbitraje el resultado esperado debería ser 931.400 pesos. Entonces, eso obviamente está sujeto a que converja, efectivamente, ese sería el escenario base. Y también va a depender de cuál es el nivel del tipo de cambio, ¿no? Si el dólar sube, la tasa puede ser la misma, el pase se va a agrandar. Si el dólar baja, si la tasa es la misma, el pase se va a abaratar. Entonces no es exacto el hedge que yo puedo hacer, y caución es tasa, ¿no? Entonces, eh, pero digamos, eso sería un technicality que para analizarlo con un poco más de detalle. Pero la idea de esto de vuelta era mostrarles que hay arbitrajes o operaciones interesantes que se pueden hacer con los futuros de caución, comparándolo con otros instrumentos disponibles en el mercado, ¿no? Y bien, ahí no sé si hay más preguntas. Eh, sí, si compro, hay una pregunta, alguien dice, si compro un contrato a una tasa del 49 a principio de mes y compro un contrato a mediados de mes al 49 y en ambos voy a finish, si el resultado es el mismo, si lo que pasa que lo que vas a tener ahí, de vuelta, para el que está, o sea, técnicamente, digamos, tu valor de entrada va a ser idéntico, ¿no? Entonces, y el valor de salida también, o sea, el resultado va a ser exactamente igual. Lo que pasa es que todo depende ahí, de vuelta, ahí lo que estás apostando, ya si te metes a mediado de mes, la, digamos, la variabilidad de ese precio va a ser menor. O sea, técnicamente vas a tener más incertidumbre respecto del precio a principio de mes que a mediados de mes, ¿no? Entonces, a medida que avanza, pero sí, podría darse el caso. O sea, vos entraste al 49 y después entraste al 49 a principio de mes, o lo mismo, lo operaste hace un año al 49 eso es igual en cualquier futuro. Los Excel, eso, bueno, buena pregunta. Eso está en. Ahí no sé si se ve, Santi, lo que estoy haciendo. O Sí, ya me sí, fui. se Ahí, ve. listo. Fíjense que van acá, productos y servicios, la página de A3, está futuro de tasa caución. Hay algunas cosas en ese Excel que todavía no están, pero las vamos a ir subiendo, pero ahora les muestro.
Acá fíjense que está la guía de productos, la calculadora. Creo que cuando lo baje no lo van a poder ver. Bueno, ahí yo les voy a mostrar. Esto igual, además de tenerlo subido ya a la web, la idea también es mandarle a todos los inscriptos al webinar la información. Sí. Ahí el Excel no lo Entre ellos están el viendo, ¿no? Excel. Bueno, yo lo abrí, Sandy. No, no. Bueno, ahí lo muestro. Bueno, ahí lo abrí. Esperen. Ahí está. No, fíjense que ahí están viendo, sí. Sí, sí. Perfecto, ¿no? Por ejemplo, acá yo elijo el ejemplo que vimos ahí en pantalla, que yo hacía un hedge para octubre, ¿no? Bueno, acá justo estaba cargado el mismo ejemplo, ¿no? Pero si el capital a cubrir es 5.000 palos, pero si quiero cubrir 100.000, 100, no sé, 100 millones de pesos, bueno, o 10 millones de pesos, bueno, ahí sería, no me da 100, ¿no? Ahí me calcula cuáles son los contratos que yo tendría que operar para hedgear los intereses de este capital, ¿no? En el ejemplo que habíamos hecho era 5.000 millones de pesos, ¿no? Eh, 5. Ahí está, ¿no? Ahí fíjense que da los 550 contratos. Acá cargo todo lo que está en amarillo es editable, ¿no? Entonces, si la tasa que operé es del 40, pongo 40. Acá me dice los intereses que yo estoy fixeando. Bueno, acá hay una estimación del fee que no lo había comentado. El fee es 0,015% sobre el nocional operado, o sea, sobre, en este caso, el valor nocional del contrato. Fíjense que está hecha la cuenta ahí. Y los márgenes, en este caso es un tema que esto lo estamos revisando. En principio lo que está fijado inicialmente es, esto sería, se informa en términos unitarios, el margen significa que son 8 pesos, 5 por cada 8.219 pesos de valor nocional del contrato. Entonces, en este caso, como operé 550, perdón, el valor, el margen por contrato, en este caso lo tengo que ajustar en función de, fíjense, acá, ¿no? Está hecho a partir de multiplicar el valor nocional del contrato por 8,5, ¿no? Entonces sería 69.861 por cada contrato operado. Entonces en este caso operé 550 contratos. El margen que tendría que depositar son 38 millones de pesos. Eso de vuelta probablemente se revise un poco a la baja, pero bueno, todavía tenemos que ajustar algunos cálculos. Hoy no es un problema porque hay poco volumen. Bien, fíjense, Ahí, Marce, perdón, llegó una pregunta de si podía llegar a cambiar el valor de referencia del punto básico. no. O sea, la idea es que no. La idea es que Bien. eso se puede modificar porque el reglamento lo permite, ¿no? Pero en principio, no, obviamente, dado que es un valor en pesos, si Argentina, no sé, va a una nominalidad mucho más descontrolada, eso básicamente se tendría que revisar, ¿no? La idea de que pueda ser definido por A3 tiene que ver con eso, ¿no? Que es Argentina. Este, pero Está en el bien, pero caso de los siempre te futuros va a de tasa a servir. nivel internacional, el contrato software, el punto básico vale $25 y eso es así desde hace muchos años. O sea, siempre te va a servir para hacer la equivalencia con 10 millones de pesos. Vos decís si la Sí, nominalidad sí, vuela a sí, a 10 ver, millones si de pesos, quizás cambiara no sea. eso se ajustaría, ¿no? Pero no, Bien, no, perfecto. no. Ok, y aprovechando ahí, bueno, esta es la calculadora que mencionamos, que le vamos a estar compartiendo. ¿Querés mostrar un poco qué otra cosa pueden llegar a hacer con la calculadora esta? O sea, Sí, a ahí ver, mostraste recién que pueden simular un ejemplo de cobertura. claro, acá esto, en esta calculadora falta por ahí los escenarios que yo les comenté, pero fíjense que acá yo ingreso el capital a cubrir, pongo mi lado, si en realidad si soy colocador de caución, quiere decir que mi riesgo sería a la baja. Entonces, en este caso sería similar al ejemplo que vimos en la presentación. Si soy tomador de caución, me interesaría cubrirme a la suba, entonces está indicado qué es lo que tengo que poner acá. En función del mes de referencia que emplee, no sé si está seteado ahí, bueno, pues me voy a fijar, pero bueno, hay algunas cosas que hay que ajustar. Sí, quedó 31 por default, no sé si por de dónde viene eso, pero
Fíjese que acá están los parámetros, bueno, la cantidad de contratos que tendría que operar para hedgear los intereses sobre este capital. No me voy a fijar a ver dónde quedó eso, pero bueno, hay un problemita, después lo vamos a ver. Em, Acá ingreso la tasa operada, me dice el nocional que fijé. Entonces, acá me permite estimar, bueno, cuál es el capital mío estimado a finish para la posición, digamos, sumando los intereses que yo fixé. Y acá tienen, por ejemplo, un ejemplo. Esto está simulado para lo que sería un hedge. Ah, con la posición agosto, por eso. Eso por ahí falta aclarar. A ver acá. Sí, habría que poner esto que es para. Porque está fijo, porque. Acá hicimos el caso hipotético de yo cubro la posición el primer día hábil de agosto, o mejor dicho, el primer día hábil de agosto, no. Quiero cubrir los intereses para el periodo de agosto entero completo, entonces acá tengo 31 días. Y acá muestra cómo hubiera sido si yo hubiera hecho ese hedge, ¿no? Con la posición agosto. Entonces lo que comentamos acá es que, bueno, fíjense, en base a los valores de referencia diarios se va calculando el factor de capitalización. Y acá simplemente lo que vamos calculando es, esto es el flujo de la posición spot, ¿no? Lo que yo obtengo de ir roleando diariamente estos fondos a tasa de caución. Eh, ¿No? Fíjense que si yo no tomara ninguna cobertura, bueno, lo que terminaría es a, a fin de mes con 5.202 millones de pesos, ¿no? Y acá lo que está calculado, bueno, es el ajuste, esto es simulado, ¿no? Porque suponiendo que, bueno, pero inicialmente a una tasa del 48, justo quedó muy cerca del fixing, pero acá le vamos a poner 55 para que vean. Eh, no, fíjese que si yo soy colocador de caución, acá me dice que lo que tengo que hacer es vender futuro, ¿no? Esto me está indicando que tengo que vender. Entonces, fíjense que si yo no hubiera tomado ninguna cobertura, el capital al que llego roleando diariamente la caución es este, ¿no? Entonces, si vendí caución a 55%, ¿no? Acá el fixing de agosto está calculado, bueno, sería este que está acá, pero si no, lo podemos calcular fácilmente, porque no lo estoy viendo. El fixing de agosto en realidad sería esto, acá el interés acumulado acá, esto, 365 sobre 31, que son la cantidad de días que tiene agosto. Entonces, sí, está bien, coincide acá. O sea, agosto terminaría ajustando contra esta tasa del 40 y... Ay, Dios, ¿qué hice? Eh, Acá, quería poner decimales y... Ahí está. Esa sería la tasa con la que te ajusta agosto. Entonces, si yo operé a una tasa del 55%, ¿no? Fui como vendedor, mi resultado, en este caso sería 55 menos 47, esto por 100, porque estaban tanto porcentuales, por 8.219, que es lo que vale el basis point, perdón, un punto de tasa, por 517. Entonces fíjense que el resultado que yo obtengo con este hedge sería 31 millones de pesos, ¿no? Porque vendí a 55 y ajustó a 47, que acá si suman el mark to market debería coincidir con ese número que yo calculé, ¿no? Ahí está el mark to market diario para la posición. Ahí, Marce, perdón, me meto un toque que ya estamos pasado de horario y llegaron Sí, dos preguntas que me parece que están buenas. sí, El valor 8.219 es invariable independientemente de la cantidad de días de sí, tasa que tenga el mes. sí, Eso está sí. bueno como para aclarar, porque a ver, ese valor 8.219 surge de que es el valor que te permite cubrir los intereses de un nocional de 10 millones de pesos para un mes estándar de 30 días. Entonces, tiene sentido que ahí, che, el mes que tiene más o menos días, el mes que tenga más o menos días, vos lo que debería hacer, si querés hacer la cobertura exacta, es hacer ese ajuste que mostró Marx en la fórmula de multiplicar por la cantidad de días que tiene el mes y dividirlo por 30. Pero es Claro. una forma de simplificar de, che, yo estoy tomando 10 millones de pesos, bueno, ya sé que para un mes de 30 eso equivale a que compre un futuro de caución. Sí, ahí una aclaración, por eso que es buena la pregunta, porque digamos, con los futuros de tasa de interés, cuando aplicás a días, si querés hacer la réplica para que el hedge sea
exacto, tenés una sábana corta, ¿no? En el sentido que si yo fijo el valor de un basis point, que sería el caso del contrato, o sea, el valor del multiplicador, el tamaño del contrato, o sea, los intereses, del capital nocional que genera esos intereses, en este caso yo, si fijé un valor de un punto básico en 82 pesos con 19, quiere decir que el hedge que estoy haciendo es, bueno, ¿qué capital depositado en el plazo de referencia del contrato me genera 82,19 pesos de intereses? Para un mes de 30 días ese capital son 10 millones de pesos. O sea, si yo a 10 millones de pesos, digamos, coloco 10 millones de pesos, sería así, ¿no? A una tasa del 0,01, que sería el valor del basis, ¿no? Por 30 sobre 365, eso me da 82,19. O sea, necesito depositar 10 millones de pesos a un punto básico de tasa para generar 82 pesos 19. Ahora, el problema es que yo en el mes de octubre, en realidad, para generar 82,19 pesos, en realidad, como tengo distinta cantidad de días, yo lo que voy a necesitar es un capital mayor, ¿no? Porque si yo lo coloco a esto, a la tasa del 1%, para octubre va a trabajar en 33 días. Entonces, fíjense que el capital que necesito para generar 82 pesos 19 de intereses en octubre es de 9.090.000. Entonces, lo que dice Santiago es, para simplificar, y como todo el mundo lo piensa rápidamente, o lo que pregunta, che, ¿cuál es la cuenta rápida que tengo que hacer para hedgear? Tengo que depositar 100 palos, quiero cubrir los intereses sobre 100 palos. Bueno, la cuenta rápida es, y más o menos el contrato tiene un valor de 10 millones de pesos, ¿no? Pero de vuelta, por eso todos los contratos de tasa de interés se fija el valor de un punto básico de tasa. No van a haber ningún contrato de tasa, porque por ahí alguno me va a decir, no, pero el contrato de eurodólar es 1 millón de dólares. Los que por ahí lo operaron alguna vez, no sé. El de software es 1 millón de dólares. El de Fed Fund es 5 millones de dólares. No, en ningún momento se dice eso. Eso es por uso y costumbre del mercado. Lo simplifica así, pero en realidad el valor del contrato está definido por el valor de un punto básico de tasa, ¿no? Entonces, hay trimestres que hay 92 días, hay trimestres que hay 91 días, en el caso de la software. En el caso de la Fed Fund pasa lo mismo que con este contrato. Entonces, el depósito que me genera los intereses que yo estoy fixando va a variar. Por eso digo, uno dice, pero qué quilombo, ¿cambia esto? No, simplemente yo lo que calculo es cuáles son los intereses que quiero cubrir o me quiero asegurar para mi capital, y ahí calculo el hedge ratio. Entonces, lo que me va a dar, obviamente, el problema que tengo por ahí es, che, pero si yo quiero operar la tira y quiero fixear esto, bueno, en promedio lo vas a hacer, el hedge lo haces en promedio, o sea, hedge exacto no existe, pues si quiero, por ejemplo, asegurar la tasa desde septiembre hasta diciembre, y bueno, lo que va a suceder es, no sé, si yo lo quisiera asegurar para un capital de 1.000 millones de pesos, en promedio sé que cada mes voy a tener que operar 100 contratos, ¿no? Si lo quiero hacer exacto, bueno, tendré que ajustarlo por la diferencia. Entonces, eso depende de qué es lo que esté buscando cada uno. Si busca un arbitraje exacto, tenés que operar el hedge ratio exacto. Si no, sabés que le vas a agarrar por unos pesos. Bien, ahí otra pregunta y también vamos cerrando, ya estamos recontrapasados. Si opero hoy caución octubre, el mark to market arranca recién en octubre. Ahí, por eso quería marcar al principio. El futuro funciona igual que la mayoría de los futuros. O sea, vos hoy vas a operar un precio, ese contrato va a tener un precio de ajuste todos los días y vos vas a tener diferencias diarias en función de ese precio de ajuste. Con lo cual, si vos hoy operás octubre, vas a empezar a pagar o cobrar diferencias diarias en función de cómo se mueve esa tasa. Exacto. Ahí por eso, la lógica siempre es la misma, vas a tener que dejar una garantía, vas a operar un contrato que vence en una fecha futura, eso va a ir generando resultados diarios. Eh, lo puedes usar para hacer una cobertura, que es ese ejercicio que hizo Marce de, ok, yo tomo caución, mi riesgo es que suba la tasa, entonces compro el futuro de caución. Del otro lado, el que está colocando el riesgo que baje la tasa, entonces puede vender el futuro de caución. Podría usarlo para arbitrar contra otras tasas del mercado. El ejemplo que dio Marce es contra una tasa forward implícita de un pase de dólar. Lo podría hacer también con otras tasas. La ventaja de dólar es que al ser un futuro no tenés que inmovilizar capital. O podría usarlo direccionalmente. Yo creo que las tasas de aquí en adelante van a ir para arriba, entonces compro el futuro. Creo que las tasas de aquí en adelante van a ir para abajo, vendo el futuro. La lógica es la misma que en cualquier otro instrumento.
parece un poco más complejo, pero en definitiva se opera muy parecido. Y Aus, que es el que había preguntado antes, agradece la respuesta y pregunta si el webinar queda grabado. Eso sí, está grabado, lo vamos a subir a YouTube y también se lo vamos a estar mandando por correo junto con nosotros el resto del material que les comentamos. Bien, ahí para reforzar lo que comentó Santi, para que vean, ahí estoy mirando, le estoy mostrando en el visor. Esta es la primera posición, caución septiembre. Fíjense que este contrato arrancó operándose, bueno, justo es la que está transcurriendo, para ahí nos sirve para ilustrar el ejemplo que preguntaban si el Mark to Market que arrancaba cuando el contrato entraba en fecha de vencimiento. Pero por ejemplo, si ustedes operaran en octubre, no, bueno, ahora las puntas están bastante abiertas, pero no sé, operaran en octubre a 40, mañana puede ser 41 la tasa, puede ser 39 y van a tener un Mark to Market que va a ser igual a multiplicar la cantidad de contratos por la variación que tengan en el precio por 8.219, ¿no? O sea, por ejemplo, acá los que tenían abierta posición en diciembre, digo, en septiembre, si yo tengo 10 contratos abiertos, supongamos que estoy vendido en 10 contratos, sería 10 por 1.5 por 8.219 el valor del mark to market que voy a tener. Si estoy comprado, voy a estar perdiendo guita, de vuelta 10 por 1.5 por 8.219, que es el multiplicador del contrato. No sé si hay alguna pregunta más. Eh, a ver. No, ahí creo que estamos. Nada, gracias a todos los que participaron. La verdad, un montón de convocatoria, un montón de gente que pasado más de una hora sigue acá escuchando las dudas. Así que agradecerle a ustedes, agradecerte a vos, Marce. Y bueno, nada, como ya dijo Marce un par de veces, la idea de esto era hacer una introducción, pero obviamente después el que quiera profundizar nos puede escribir, podemos coordinar algún espacio para ver más en detalle las dudas que tengan o directamente a nuestros correos que se lo vamos a estar compartiendo junto con el material. Así que bueno, gracias a todos y con eso cerramos. Excelente, muchas gracias.